Buenas tardes. Bueno, Gregorio Borchó, si usted quiere dar la bienvenida, ¿me escucha? Podemos comenzar, ya estamos en tiempo. Pedirle disculpas porque no podemos solucionar el audio del video, pero bueno, para la próxima vamos a tratar de solucionarlo, o durante la jornada para cuando terminemos se lo podemos volver a mostrar. Igual toda esta información va a estar en nuestra web redcame.org.ar, va a estar la presentación de Liliana, todo este webinar, toda la información para los que quieran revivirla o que quieran compartirla, o aquellos que algún problema de internet, a partir de mañana lo vamos a poder tener en nuestra web de CAME, y también estos videos de turismo naturaleza y turismo aventura que nos prestó y nos muestra para difusión el Ministerio de Turismo de la Nación. Gregorio, si usted quiere, damos comienzo a nuestro cuarto webinar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos en esta familia turística a la cual tratamos nosotros, dentro del periodo de pandemia que tenemos, tratar de ver cómo es el futuro que nos depara, un futuro pronto que nos depara, que más que todo un turismo de naturaleza, el turismo rural, turismo de cercanía, turismo al aire libre. Y bueno, hemos visto, y de acuerdo a las exigencias, digamos, legales, y aparte de exigencia, la necesidad de cada uno de los prestadores de servicio de turismo rural, hemos visto la conveniencia de transmitir el tema del seguro, que hoy ya forma parte de una de las necesidades que tenemos como actividad turística. Esto está dado por CAME Turismo. La CAME, para aquellos que no la conocen, es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es la institución que contiene y alberga las pymes de todo el país, la más importante, tiene más de 1.400 entidades asociadas y tiene cubierto todos los sectores, el sector de comercio, el sector de industria, el sector de economía regionales, el sector del turismo, la construcción, el comercio exterior, parques industriales, etc. Es totalmente abarcativa la institución y fundamentalmente busca la defensa del pequeño y mediano empresario, cualquiera sea la disciplina. Puede ser la disciplina no solo turística, por supuesto, en cualquiera de las disciplinas que la contiene a la actividad productiva del país. También la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hace muchos años, es socia en un 50% con el gremio de empleados de comercio, que es FAECIT, en donde es un modelo de cogestión obrero-patronal más exitoso de Latinoamérica. Y en conjunto, tanto el gremio como la parte patronal, digamos, es propietaria de una compañía de seguro que se denomina Instituto Asegurador Mercantil. Nos acompañan a nosotros dos directivos muy importantes, el caso de Salvador, que nos va a hablar un poco de la compañía, y por otra parte queremos mostrarle lo que en la compañía hemos avanzado en lo que llamamos la cobertura para el turismo de naturaleza o turismo rural. Así que yo no me quiero extender más, les doy la bienvenida, les pido que disfruten de este webinar, que no es solo de capacitación, sino es para reflexionar sobre la necesidad de tener un seguro que nos contenga y que nos proteja contra toda nuestra responsabilidad. Así que yo le pasaría a Salvador Femenía, al contador Salvador Femenía, para que nos hable un poco más específico sobre la compañía en sí. Muchas gracias a todos y adelante, Salvador. Sí, bueno, un saludo para todos los presentes. Gracias, Gregorio. Yo soy director del Instituto Asegurador Mercantil, en representación de CAME. Me acompaña acá también la doctora Cecilia Pérez Contreras, que también es directora titular,
Y sé que por ahí está también presente Beatriz Turn, que también la saludamos, que es directora titular Todos por Partes de CAME. Como dijiste, Goyo, la compañía es un modelo de gestión empresarial y sindical, porque está 50% del capital accionario es de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que es el sector empresarial PYME, y por otro lado la Federación Argentina de Empleados de Comercio. La compañía tiene más de 50 años, del año 64 que fue creada, es una sociedad anónima, que fue inicialmente creado con el objetivo de prestar la cobertura de los seguros de vidas obligatorios del gremio mercantil. A lo largo de los años ha ido creciendo, hoy tenemos una amplia cobertura en sectores patrimoniales, de servicios, cauciones, y sobre todo tenemos desarrollado una cobertura para el turismo rural. Es una compañía sólida, sana financieramente, una compañía que no tiene juicios, así que es una solidez importante. Dicho esto, bueno, le doy la palabra a nuestro representante técnico, el señor Alberto Rossi, que nos va a dar una descripción de los productos que tienen que ver con la cobertura del turismo rural. Muchas gracias a todos y que sea una buena jornada. Muchas gracias, Salvador. Bienvenidos a todos a este webinar de CAME Turismo. Como les decía Salvador recién, Instituto Asegurador es una compañía de cogestión de mediana empresaria, y en el ámbito de los seguros del turismo rural y de la naturaleza viene operando ya este año hace 15 años. 15 años en los que hemos participado de las distintas actividades que ha realizado la CAME para el sector, y hemos participado también de los requerimientos de las cámaras y asociaciones del sector del turismo rural y del turismo de la naturaleza. En este tiempo hemos desarrollado productos específicos para el turismo rural relacionados con todas las coberturas que son necesarias para cubrir estos emprendimientos. Posteriormente, la disertante le va a hablar de dos coberturas específicas, que son las de responsabilidad civil y accidentes personales, pero no son, por supuesto, las únicas coberturas necesarias para atender las necesidades y atender los riesgos que se generan en este sector en particular, en otros sectores, por supuesto, también, pero este sector en particular tiene riesgos de diferente naturaleza conforme a las actividades que se desarrollen en el espacio rural. Actividades que pueden iniciarse con el alojamiento, pero que pueden concluir en distintas otras actividades que son propias del turismo de la naturaleza, ¿no? Entonces, podemos hacer las cabalgatas, rafting, montañismo, todo aquello que esté en el ámbito rural donde nos estamos desarrollando. Y cada una de estas actividades genera riesgos importantes. Es importante primero administrarlos antes de llegar al seguro. Siempre en un emprendimiento de este tipo tiene que haber alguien que se ocupe de administrar los riesgos, en principio tomando una visualización de cada uno de ellos, detallando precisamente los riesgos a los cuales se enfrenta el emprendimiento en particular. Acá no hay una cobertura específica para todos los emprendimientos, sino cada emprendimiento tiene una cobertura a su medida. Una vez determinados los riesgos, hay que decidir cómo los financiamos o cómo los aseguramos. Son dos opciones posibles. Grandes emprendimientos muchas veces financian parte de los riesgos y aseguran otros. En general, los pequeños emprendimientos tienen que asegurarlos. Y hay obligaciones que se generan en estos emprendimientos en particular y en general en muchas otras actividades que nacen de la misma Constitución Nacional, ¿no? La Constitución, en su artículo 42, nos pide el deber de dar seguridad, de advertir de los riesgos y de informar sobre los riesgos a las personas, a los turistas
que se acercan a nuestro emprendimiento de turismo rural o de la naturaleza. Y eso es recogido después, por supuesto, por la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, hay una cabeza legal en la Constitución recogida por la ley y después en las diferentes provincias cada una tiene exigencias distintas para el turismo rural. En algunas hay exigencias de seguros, en otras no lo hay, pero bueno, lo importante es tener en cuenta que siempre el turista que accede a nuestro emprendimiento va a tener que conocer perfectamente los riesgos, tener la posibilidad de administrarlos, tiene que informarlos al turista y no informarlos así aleatoriamente, sino informarlos con precisión, porque eso le va a permitir eventualmente, con posterioridad, en caso de existir un accidente o un incidente, tener una defensa legal más apropiada. Seguramente no le eximirá de la responsabilidad que pueda tener, pero tendrá una defensa legal más apropiada. En este conjunto de riesgos hay riesgos patrimoniales diferentes, para aquellos que tienen alojamiento rural, casa rural, o algún tipo de resort o de hotelería, son importantes, que son los riesgos patrimoniales que se generan en ese ambiente, donde tienen que cubrir los riesgos del incendio, del robo, de la rotura de cristales, de responsabilidad civil y otras coberturas propias de los elementos que utiliza, del tipo de herramientas que utiliza, vehículos automotores, riesgos del trabajo, por supuesto, para su persona. Y por otra parte, tienen que asegurar los riesgos propios de la vida que puede ser vida de su personal empleado a través de seguros obligatorios, vida de colaboradores que habitualmente tenemos en el ambiente del turismo rural, colaboradores que muchas veces no están en relación de dependencia, son colaboradores ocasionales, a los cuales se los podrá asegurar mediante una cobertura adecuada de accidentes personales, una cobertura que les brinda, para el caso de fallecimiento, una indemnización, para el caso de incapacidad parcial o total permanente otra, donde pueden asegurar la asistencia médica y farmacéutica por si sufren un accidente en el ámbito del emprendimiento, coberturas que se pagan directamente sin que exista responsabilidad del emprendedor en la ocurrencia del accidente. Y otras coberturas como la renta diaria general o la renta diaria por internación, que mantienen apropiadamente cubierto, por una parte, a este sector que a lo mejor no está en relación de dependencia, porque el que lo está va a estar cubierto por la aseguradora de riesgos del trabajo, sino aquellos empleados, entre comillas, ocasionales que van a brindar dentro del ambiente de turismo rural distintos tipos de prestaciones, propias del turismo o que no sean propias del turismo. También pueden asegurar mediante esa cobertura, después lo va a explicar Liliana mucho más extensamente, por supuesto a los turistas bajo distintas modalidades. Todas esas modalidades están comprendidas en las coberturas que otorga el Instituto. Y en cuanto a la responsabilidad civil, lo mismo. Lo que hay que destacar es que es muy importante en estos casos, cuando se contrata un seguro, muchas veces, por supuesto, uno tiene que mirar el precio, no hay ninguna duda, pero también tiene que mirar que en cada caso tengan las sumas aseguradas apropiadas. Muchas veces hay emprendedores que por contratar un seguro barato no se aseguran suficientemente y en el caso de un accidente tienen que soportar económicamente, si pueden, las consecuencias. En estos casos, los montos son muy altos cuando estamos hablando de responsabilidad civil. Estamos hablando, en caso de un fallecimiento, de varios millones de pesos. Y algunas veces las sumas aseguradas que están pidiendo son muy bajas. Por eso siempre es muy importante en esto de administrar los riesgos el asesoramiento de un profesional, asesor de seguros en principio, también contar con el asesoramiento que puede brindar la compañía con la cual trabaja, ese profesional asesor de seguros, para que en cada caso puedan dimensionar los seguros que necesita ese emprendimiento.
Esta es una breve síntesis de los productos. Ahora seguramente continuará más específicamente en lo que hace a accidentes personales y responsabilidad civil Liliana Faruk, que es especialista en este tema. Agradecerles habernos atendido estos pocos minutos. Recordarles que nuestra dirección de web es www.asegurador.com.ar y que ahí pueden encontrar la información de todos los productos que tiene la compañía y los datos de contacto si quieren contactarnos directamente, o lo pueden hacer, por supuesto, a través de su productora social. Muchas gracias. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a darle comienzo. Vamos a presentar a Cristian Castec. Él es abogado, especialista en turismo aventura, el asesor legal también de la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura de la República Argentina, y también es el coordinador técnico del área que hemos creado el año pasado de turismo de naturaleza del sector turismo de CAME. Así que, Cristian, te dejo a vos para que continúe con esta presentación, y muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Eva. Gracias, Goyo, nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Alberto, Salvador, Cecilia, por acompañarnos. Bueno, este es una cuarta presentación de un ciclo que nos propusimos hacer este año, llevando herramientas concretas al sector. Esto lo venimos haciendo desde el año pasado ya. El año pasado tuvimos la oportunidad con Liliana también de estar presentando los temas de responsabilidad civil, sobre todo del deber de información desde mi parte. Un pantallazo general hizo Liliana sobre los distintos tipos de seguro, como nos recordaba recién Alberto, que nos cubre, y un poco sobre el trabajo de campo que venimos haciendo. Nos dimos cuenta que específicamente en estos dos tipos de pólizas, tanto de responsabilidad civil como de accidentes personales, surgían muchas dudas. Liliana no es solamente asesora de seguros, es miembro de la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura. Charlamos muchísimo con ella, sabe un montonazo específicamente de este sector, y bueno, un poco preparamos, tanto para guías como para prestadores, o como para gente que va a exigir seguros, parte del sector público, una presentación como para decir, bueno, ok, ¿cómo me cubro? ¿Cómo tengo que estar bien cubierto? Es cierto que a nivel nacional no hay una ley de turismo de naturaleza o una ley de turismo rural. Es cierto también que muchas de las provincias tienen algún tipo de reglamentación con respecto a turismo rural o a turismo de naturaleza, pero generalmente es un trámite administrativo de inscripción donde deja mucho que desear información concreta como para un prestador iniciarse en esta actividad. Pero eso no implica que nos quepan todas las generales de la ley, como mencionaba hace un ratito Alberto. Desde la Constitución al Código Civil, al Código Penal, tenemos un montón de normas, de leyes, de artículos codificados que tenemos que cumplir. No me quiero meter y no quiero hacer de esto una charla jurídica súper puntual, pero dentro de ese deber de cuidado que nosotros tenemos como guías o como prestadores o como agencias o como miembros de esta comunidad del turismo, también tenemos que cuidarnos un poco nosotros. Y dentro de todo el abanico de herramientas que tenemos para cuidarnos nosotros, los seguros es algo que hoy no se puede discutir, no se puede charlar, es algo que hoy es el estándar mínimo que tenemos que tener. Parques nacionales, por ejemplo, todos los años renueva y dice cuáles son los montos que hay que asegurar, algunas provincias también, pero otras no tanto. Entonces, sí es súper importante acercarse a su productor de seguros, asesorarse
con alguien especialista. Y si ese alguien especialista viene con el bagaje de conocer el terreno, muchísimo mejor. No los quiero aburrir más. En esta oportunidad me toca de nuevo volver a presentar a Liliana Faurux, que no solamente es una gran amiga, es una amiga de la casa. Ella es productora, asesora de seguros, con matrícula de Superintendencia de Seguros de la Nación 39.567. Ella fue implementadora de las normas de calidad IRAM Sectur, docente del Centro Cultural Rojas, ha dictado talleres especializados de seguros del turismo y en particular del turismo de naturaleza o el turismo en ambientes agrestes, donde se les ocurra en todo el país, en el interior y en el interior del interior, para distintas provincias, para distintas asociaciones, para el INTA, y también lo ha hecho en esta casa que es CAME. Ella es productora hace 30 años, y hace 15 años le picó el bichito de meterse en el mundillo de turismo aventura, y como es muy inquieta, no le bastó suficiente con ponerse a estudiar y usar la cabeza, sino que se metió de lleno a hacer las actividades, a salir a caminar, a hacer un rafting, a conocer a los prestadores, como le llamamos los que venimos del turismo aventura, a meterse en el barrio para entender bien de fondo de qué se trata, qué es lo que necesita el guía, qué es lo que necesita el prestador. Y eso en estos 15 años le ha dado un conocimiento enorme sobre qué es lo que pasa en este nicho específico del sector. Por un lado, la intención de este webinar es poner sobre la mesa un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero por otro lado queremos escucharlos, queremos que estos 200 participantes o más que hoy hay en esta reunión puedan hacernos algunas preguntas. Si ustedes miran en su pantalla, abajo de todo hay un iconito que dice chatear, pero hay otro icono que dice preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta puntual, por favor, este es el momento de hacernos, porque sobre sus dudas, sobre sus consultas, sobre sus inquietudes, es donde nosotros nos podemos agarrar para generar más y mejores herramientas para brindarles en próximos seminarios. Liliana, como siempre, es un honor enorme tenerte con nosotros. Te paso la palabra y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al sector turismo de CAME, a todos los panelistas que están presentando, a la ETAP convocada a través de Cristian. Es un placer volver a encontrarme con ustedes. Un poco lo que charlamos con Cristian es que, me metí de lleno en las actividades, aprendiendo un poco cuáles son los riesgos y las necesidades de los turistas, además, de haber trabajado todas las normas de calidad y un poco conocer el paño del terreno de lo que es las actividades turísticas. Lo que vamos a hablar es, en general, en este tipo de actividades hay muchas diferentes opciones o propuestas de servicio, con lo cual voy a empezar por el principio, no solamente hablar de las coberturas de seguros, sino arrancar comentando en lo que ya dijo Cristian, de las responsabilidades del Código Civil, la Ley de Defensa del Consumidor, que genera todo una necesidad de tener conciencia de qué es lo que se está ofreciendo y minimizar los riesgos. Para empezar, vamos a decir que el riesgo cero no existe. Entonces, lo importante es que el prestador, la empresa de turismo, el empresario rural, tenga en cuenta y analice cuáles son los riesgos que pueden suceder.
Hay guías, que son las normas de calidad, que se hicieron en algún momento en el año 2007, 2008 y 2009, para los que no tienen conocimiento, que si bien son específicas y son del IRAM-SECTUR, pero que les puede ayudar en los procesos y procedimientos para hacer frente a conocer cuáles son los riesgos y el servicio del cliente. Por otra parte, lo que hay que hacer es hacer una planificación de los riesgos, cuantificarlos y analizar qué es lo que se necesita. Hay diversidad de oferta en el mercado asegurador, hay distintas compañías de seguros. Yo voy a hablar desde mi lugar. Hemos escuchado la palabra de una compañía de seguros ofreciendo los servicios y sus pólizas. Yo voy a hablar desde los productores de seguros, o por lo menos desde mi experiencia, que yo trabajo con varias compañías que no son muchas las que se dedican al sector de turismo, turismo aventura y turismo naturaleza. Son pocas. Lo que pasa es que cada una tiene un perfil de política de aceptación de la cartera que ellos tienen. Entonces, vamos a seguir más adelante cómo funciona el tema. En realidad, antes de avanzar con las regularidades, las actividades ya más o menos las nombraron, que son actividades de turismo rural, son actividades de cabalgata, cicloturismo, también existen de montañismo, de fabricación de productos alimenticios como fabricación de pan, también tenemos rafting, tenemos cabalgatas, dije ya, tenemos actividades de turismo de spa, tenemos otras, o sea, una diversidad de actividades. Entonces, frente a cada actividad hay que analizar cuál es la necesidad y cada uno va a ver cuál es su riesgo. Entonces, les voy a leer un poquitito qué tendrían que tener en cuenta según sea el tipo de actividad. Por ejemplo, tendrían que hacer un análisis exhaustivo y cumplir los edificios, todo lo referido a seguridad en los edificios, los cascos de estancia, cabañas, posadas, spa, hoteles, etc., va a estar reglamentado por los códigos de edificación de la localidad donde se encuentra ubicado el establecimiento. El personal tendrá que estar asegurado, que esté con relación de dependencia por la RT, los seguros de vida obligatorio y todo lo correspondiente a la ley. Después tienen que tener en cuenta siempre la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que eso es cumplir las reglamentaciones y las normas que en esa ley exija. Y después, bueno, obvio que ya comenté, la ley de riesgo de trabajo, la 24557, que es asegurar al personal por una ART. Quiero hacer una salvedad que ya más o menos lo comentaron, pero bueno, hay gente que se contrata temporariamente, que no está bajo el régimen de la ley de riesgo de trabajo, que evidentemente deberían estar asegurados por esa ley, pero bueno, al ser contratados y temporal, evidentemente hay un riesgo y ahí sí les cabe pólizas, como ya mencionaron, de seguros de accidentes personales contratada por el contratante, valga la redundancia. ¿Para qué? Porque si llega a pasarle algo, obviamente necesita contar con un dinero para resarcir y pagarle a la persona que estuvo trabajando para él y en realidad no es un turista, porque después lo que vamos a hablar son las coberturas para los turistas. Entonces, esa es una necesidad que tienen de pensar en que tienen que asegurar a la gente que contratan, porque evidentemente hay una responsabilidad, una necesidad de indemnizar, que de no tener una cobertura para ellos, obviamente van a tener que desembolsar su dinero y por ende el patrimonio de ellos va a estar dañado. Después tenemos para las actividades de preparación casera, artesanal de alimentos, tendrían que verificar las condiciones que plantea el Código Alimentario y todas las normas aplicables de bromatología, control de alimentos, materias primas. En el caso de realizarse chacinados o fiambres ya tendría que ser la cenaza. Pero bueno, esto ya es muy específico y no todo el mundo
lo realiza. Pero bueno, como para ir comentando. Después tenemos las actividades recreativas. Lo que tienen que tener en cuenta sobre las actividades recreativas son sobre los elementos que utiliza para el desarrollo de las mismas: sogas, arneses, monturas, chalecos, salvavidas, cables de acero, etc. Se debe tener en cuenta la vida útil de los elementos, su aprovechamiento, y seguir las indicaciones, digamos, del proveedor del tiempo de vida útil que tienen. Por supuesto que se deben realizar revisiones e inspecciones sobre el estado de los materiales para evitar que puedan llegar a generar daños. Después, en las actividades aventuras, la legislación aplicable hay algunas que son muy específicas. Por ejemplo, las actividades lacustres se encuentran legisladas por Prefectura Naval. Las actividades de montañas, hay actividades que exigen que se dé aviso a guardaparques, o en caso que existan gendarmería, dependiendo la ubicación, o sea, eso tienen que ver la reglamentación de la localidad, municipio o provincia que estén realizando las actividades. En las actividades que se realizan con animales, vacas, llamas, caballos, tendrían que tener en cuenta, digamos, el estado de los animales, la vacunación, y que no generen, digamos, problemas, porque evidentemente no están en condiciones. Después, vamos un poquitito a lo que estábamos hablando de la información al turista y la información del turista. Es importante tener en cuenta armar una ficha de declaración de salud del turista. ¿Por qué? Porque evidentemente al hacer una actividad en la naturaleza y ustedes no conocer a la persona, siempre es importante conocer el estado de salud de la persona. Les voy a contar un caso que me contaron, no fue caso mío, pero bueno, cuando di una charla en Villa de Merlo hace unos años, me pareció muy gráfico traerlo para poder transmitirlo, un poco para dejar sentado cuál es la problemática. Había una persona que se dedicaba a hacer parapente. Este prestador que hacía parapente me cuenta que tuvo una experiencia, digamos, no llegó a ser desagradable, pero que bueno, tiene que ver con esto que decimos del cuidar y de saber qué le pasa al otro. Me cuenta que había un matrimonio mayor, sale a volar en el vuelo Biplaza la señora, y el marido le sacaba muchas fotos. Y alguien que estaba con él, digamos, le pareció demasiado excesivo, y le preguntó, bueno, pero ¿qué le pasa? Dice, mire, mi señora se operó del corazón el mes pasado y ahora está volando, qué maravilla. A ver, si le hubiesen hecho una ficha de declaración de salud y le hubiesen preguntado mínimamente si en los últimos 5 años tuvo una operación, y se le contestan que sí, si hubiesen enterado, ¿la hubiesen dejado salir a volar? Creo que esto es muy gráfico. Puede ser un problemón si a esa señora le pasa algo. Esto es un hecho que me lo han contado, entiendo que ha sido real. Por supuesto que no le pasó nada, pero le puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si le pasa algo y no le hicimos por lo menos una encuesta mínima? Porque la ficha de declaración de salud es sencilla, es preguntarle si es alérgico, diabético, digamos, si tuvo algún problema de salud en los últimos años. Un sí, un no, un múltiple choice, que cuando hay un sí, obviamente dar un espacio para que evidentemente puedan detallar qué fue lo que le pasó. Entonces, quien recibe la ficha, que le dé un vistazo, y cuando ve un sí, obviamente lo analiza y podrá, digamos, tener el análisis de que si realmente esa persona puede hacer la actividad por el tipo de riesgo. Entonces, Lili, perdón, sí, ¿puedo sí. meter un segundo la cuchara? Sí, yo ya te la A iba a veces dar a vos porque sos el especialista en esto. soy insoportable a veces en Sí. estas cosas. No, Dale. a ver, Lili entró en un tema, desde el protector de seguro, desde el asegurador, que desde nosotros los asesores legales de empresas de turismo es imprescindible. Tener un contrato con la aceptación y la asunción de riesgos informados
es clave, pero ese contrato, siempre los que hacemos turismo rural o los que hacemos turismo en la naturaleza, en espacios agrestes, tenemos que tener una ficha médica. Y la ficha médica va a ser más o menos compleja de acuerdo a la actividad que vamos a hacer. Si es una actividad en una laguna chiquita, en una canoa de media hora, bueno, por ahí las preguntas sean más simples. Es una actividad de 15 días en la montaña, arriba de los 4.000 metros, bla, bla, bla. Esa ficha médica tiene que venir acompañada por estudios médicos. Es imprescindible, ¿sí? Es imprescindible esta ficha médica. Desde una asesoría legal, como por ahí estoy dándola yo, o desde un requisito, desde una aseguradora. Perdón, Lili, que me meta, pero me parece que es está claro, importantísimo el hincapié en estos temas. Te devuelvo. No, bueno, te adelantaste, pero yo lo que iba a plantear es, yo mínimamente hice una reseña, pero evidentemente que también eso lo tienen que tener planificado y consultar con un especialista, con un abogado, la redacción digamos, de la información que se le pide a la persona, como para, digamos, entrar dentro de la ley lo que sea necesario. Obviamente iba a pasarle, digamos, o cederte a vos o a la ETAP, que son gente que están trabajando muy específicamente en el tema y capacitando y dando asesoramiento para esto, y para lo que iba a decir después, que es el consentimiento informado. Que ahí sí, si querés, te doy la palabra para que vos lo plantees. A ver, y justo va de la mano con una pregunta de Gabriel que dice, ¿sirve hacerle firmar al turista un desligue de responsabilidad? Desligue de responsabilidad, deslinde de responsabilidad, no más, no existe, muerto, hace miles de años, no se habla más de deslinde de responsabilidad, sí se habla de un contrato de asunción de riesgos informados, donde el prestador le cuenta de manera súper clara al cliente cuáles son los riesgos que se puede enfrentar cuando está haciendo esta actividad. Cuanto más detallados mejor, no tienen que estar en idioma técnico, sino que cualquier persona pueda leerlos y entenderlos, y tenemos que asegurarnos de que tengan tiempo suficiente y medios suficientes de poder leer y firmar este contrato. ¿Se puede hacer online? Sí, se puede hacer online, pero tiene que tener doble clic. Acepto los términos y condiciones, entiendo los términos y condiciones, envío este formulario. No hubo chance de errarlo, ¿sí? Un solo clic puede, uy, no me equivoqué, no me di cuenta. 3 clics no lo pueden fallar. Entonces, a ver, nos desvivimos en tener las mejores bicicletas, nos desvivimos en tener los mejores cascos, nos desvivimos en tener una buena camioneta para llevar nuestros equipos. Es clave contar con una asesoría en seguros, con un productor que realmente nos entienda y nos acompañe en el proceso de selección de nuestros seguros. Es importante tener un abogado que nos dé una mano con estos contratos, como es importante tener un contador que nos dé una mano con nuestra parte fiscal. Porque somos empresas, que nos encante jugar en la naturaleza, que nos guste volar en parapente o hacer cabalgata, no nos saca la responsabilidad de ser una empresa. Entonces, sinceramente, entiéndanlo y tómenlo, que es súper importante tener un contador que nos acomode fiscalmente nuestros impuestos, tener un abogado que nos asesore en cuanto a nuestros contratos, y tener un productor de seguro que no solamente nos venda una póliza, sino que nos acompañe en el proceso de entender y de preguntarnos, porque les voy a dar, y por ahí me adelanto, Lili, pero un caso que ha pasado en un destino de montaña recontra reconocido, que la póliza de seguros aseguraba el trekking en montaña hasta los 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y todos estaban súper contentos con su póliza de hasta 2.400 metros.
y todos laburaban de los 2.000 metros para arriba. Entonces, si no leímos bien esa póliza no nos cubrió. Si yo no tengo un productor, una empresa, un asesor que esté atrás mío preguntándome, conociendo bien el terreno, muchas veces tengo asegurado algo que no lo tengo asegurado. Me pasó a mí particularmente, abogado y todo lo que quieran. Un año no leí la póliza y mi póliza no me cubría si los clientes sacaban los pies de la tierra. Mi prestación era de kayak. Lo primero que hacía con mis clientes era sacarlos de la tierra, sentarlos en un bote y llevarlos a remar. Entonces, es muy importante que quien nos está acompañando en el proceso de selección de un seguro, poder explicarle o hacernos entender bien con cuáles son nuestras necesidades, bien lo dijo Alberto, tan específicas de cada una de nuestras actividades. Lili, devuelvo. Bueno, está perfecto. Gracias por tu aporte. Bueno, a ver, vamos a continuar. Está perfecto la experiencia que me dijiste y un poco viene a lo que voy a decir a continuación. A ver, con respecto a los seguros, vamos a entrar específicamente en los seguros. Primero vamos a hablar de digamos, cómo está reglamentada la actividad. La ley 17418 es la ley que reglamenta los seguros. El poder de policía lo tiene la Superintendencia de Seguros de la Nación, y en la cadena, digamos, del mercado asegurador, están las compañías de seguros, que son las que ofrecen los productos para las compañías son las pólizas de seguro, que a su vez, ellas para poder trabajar en una rama, sea responsabilidad civil, accidentes personales, automotores, previamente tienen que elevar a la Superintendencia de la Nación las pólizas con sus cláusulas generales, y la superintendencia se las va a aceptar, que hago, digamos, como un resumen de cómo funciona. Y después otra pata del mercado asegurador es el reasegurador. ¿Qué significa? La compañía de seguros, a su vez, su cartera la reasegura o se cubre en un reasegurador. Pero digo, bueno, el reasegurador no es directamente responsable con el cliente o el asegurado. La compañía de seguros es la responsable. Y después está el canal de venta, que hay varios canales de venta, están los agentes institutorios, hoy en día también hay canales de venta como son seguros online, pero digamos, son seguros o son quienes venden seguros muy estandarizados. Generalmente los seguros online son de automotores, de casas, todo muy estandarizado. El tema de las actividades turísticas son muy específicas y hay que diseñar las pólizas acorde a la necesidad del cliente. Hablando un poco del tablero de comando que tiene que armar, tablero de comando le llamo a lo que tiene que el prestador saber qué es lo que realiza y cuáles son los riesgos que tiene. A partir de eso, quienes van a comercializar los productos, perdón, ahí me mezclé las cosas, quienes comercializan y venden esto son los productores asesores de seguro. Pero es como en todas las actividades. Los médicos, está el médico clínico, está el cardiólogo, está todas las especialidades que pueden llegar a ver. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es alguien que realmente esté trabajando específicamente conociendo el segmento y el sector y los riesgos. Entonces, una vez que se analizan los riesgos, lo que hay que hacer es diseñar la póliza, analizar cómo trabaja esta empresa y ver cuáles son los riesgos. Ahora, vamos a hablar de una póliza, que es una póliza. Voy a hacer una breve reseña y voy a nombrarles un glosario que después cuando retome el tema va a ser importante que tengan en cuenta al momento de pedir una póliza. Bueno, el seguro es un contrato de buena fe, contratado entre dos partes, la aseguradora y el tomador asegurado, siempre que haya un interés asegurable. La aseguradora se obliga a resarcir un daño, pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador asegurado, mediante el pago de una prima. Ese es el costo del seguro. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos, si existe el interés asegurable, como ya dije.
puede producirse un siniestro previsto en el contrato y el asegurador indemniza a quien corresponda hasta la suma asegurada, que es lo que se fue contratado en la póliza. Bien. Les voy a nombrar un pequeño glosario, pero que vamos a volver a retomar el tema. Dentro de la ley de seguros y en las pólizas figuran este glosario: la reticencia. Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones y el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. Les doy un ejemplo sencillito. Una persona que tiene un remis, ¿sí? Por supuesto que los costos del remis, como la responsabilidad civil del pasajero transportado tiene un costo elevado, a veces por minimizar los costos dicen a la compañía que tienen un seguro de uso particular. Ahora, ¿qué pasa? Tienen un siniestro y resulta que estaban trasladando un pasajero. Obviamente, en ese caso, la compañía no va a responder porque el tomador de la póliza incurrió en reticencia. Ese es el caso. Bien, sigamos con otro. Agravación del riesgo. El asegurado debe informar a la compañía las modificaciones que surjan de cambios que se producen en la actividad, o bien el asegurado de no hacerlo si aplica el principio de reticencia. O sea, si ustedes tienen declarados algunas actividades y después, digamos, agregan alguna y no la declararon, tienen que tener en cuenta que revisar eso, o por lo menos con su productor, ver qué es lo que hay que agregar en la póliza para ampliar la cobertura. Los plazos de la denuncia, bueno, por la ley de seguros son 3 días. Obviamente pasa, digamos, algún problema que sea denunciable, se comunican con el productor y ahí él los va a asesorar y guiar cómo manejarse. Prevención del siniestro: el asegurador queda liberado a pagar si el tomador beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias, o por un deber de humanidad generalmente aceptado. O sea que en el caso de que ustedes quieran ayudar y en general se agrave el problema, obviamente por esa prevención del siniestro estaría amparado. Subrogación. Este es un punto muy importante. Los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero en razón del siniestro se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. Es decir, el asegurador se reserva los derechos de repetición contra quien resulte presuntamente responsable de la producción de un siniestro que haya debido abonar. Este punto es importantísimo porque entra dentro de la cadena de responsabilidades, porque a veces hay establecimientos que contratan prestadores, o por ejemplo, hay otros prestadores que tienen a su vez otras actividades. Y si a consecuencia de ese prestador surgió un accidente, puede haber solidaridad en la responsabilidad. Entonces, si hay póliza que tiene el establecimiento, tiene una póliza de responsabilidad civil, por ejemplo, que cubre las actividades que sea cabalgatas, cicloturismo, campamento. Cada prestador independiente debería tener su póliza. ¿Para qué? Para que cada uno por su actividad, si sucede un accidente, cumpla con su póliza y a su vez el prestador, digamos, la empresa, el establecimiento, también tenga su póliza. ¿Por qué? Porque puede haber una solidaridad, entonces cada uno presenta su póliza en garantía. Después tenemos nulidad. Implica en general la ineficiencia o falta de valor legal respecto a los actos jurídicos. En general son por vicio de los actos jurídicos, por objeto ilícito, por causa ilícita, por reticencia o falsa declaración, por inexistencia del riesgo, seguro plural, por ausencia del interés asegurable. Principalmente es el interés asegurable. Si una empresa o un establecimiento cambia la razón social
obviamente el interés asegurable ya no existe del que estaba asegurado. Muchas veces pasa, y lo voy a trasladar que es más común, en lo que es las ventas de los vehículos. O sea, yo vendí mi auto y tengo seguro hasta fin de mes. Y le digo, no, quédate tranquilo que está asegurado hasta fin de mes. Vos hiciste la transferencia, dejó de haber interés asegurable. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos la caducidad. Se incurre en caducidad ante incumplimiento, carga u obligación que se hubiese convenido y que sea forma legal convencional. Denuncias del siniestro fuera de término, cambios del titular del interés asegurable. Bueno, aquí lo acabo de mencionar. Limitaciones de cobertura son la suma asegurada, la aceptación, o sea, las sumas aseguradas, y tienen que ver con las políticas de aceptación de cada compañía. Que las compañías tienen sus contratos de reaseguro, sus pautas de comercialización, y pasa, como esto que mencionó Cristian, de que hay pólizas que tienen detalladas las actividades y dicen, yo cubro una ascensión o un montañismo hasta 2.300 o 2.400 metros de altura. Y toda esa gente que realiza la actividad en la zona de la cordillera que arranca desde más arriba, evidentemente no estarían parados por la póliza, más allá de que le vendieron el seguro. Entonces, son cosas que hay que ver cómo hay que asegurarlas y ver qué productos tiene cada compañía. Y no quiere decir que sean malas compañías, lo que pasa es que son sus pautas de contratación. Ojo, depende del riesgo, a lo mejor conviene asegurar en una o en la otra, eso hay que analizarlo. Después tenemos la franquicia, que es otra de las limitaciones. La franquicia por ley de seguro siempre es el 10% del reclamo, con un mínimo del 1% de la suma asegurada y con un máximo del 5% de la suma asegurada. Se los hago en números para que tengan, es complicado. O sea, el reclamo es el daño que se generó por la actividad realizada. Con lo cual vamos a un caso, hay una póliza que está asegurada en 100.000 pesos, el daño reclamado son 10.000 pesos. El 1% de las sumas aseguradas de 100.000 son 1.000 pesos. Entonces, si tienen un daño de 5.000 pesos, la compañía paga 4.000 pesos y el asegurado es el, digamos, corresponde o acompaña a la indemnización con 1.000 pesos, que es franquicia. A un caso de mayor suma asegurada, vamos al caso de que el reclamo son 80.000 pesos, la suma asegurada son 100.000 pesos, entonces el asegurado, la compañía va a cubrir la franquicia máxima, son 5.000 pesos, o sea que la compañía en ese caso paga 5.000 pesos y la compañía paga 75.000 pesos y el asegurado paga 5.000 pesos. No sé si quedó clara el ejemplo, pero bueno, en algunos casos, en algunas compañías se puede reducir esa franquicia, pero el porcentaje básico de la ley es eso, el 10% del reclamo con un mínimo del 1% y un máximo del 5% sobre la suma asegurada. Entonces, al momento de contratar una póliza, eso también es importante analizar, porque evidentemente hay que ver cuál es el riesgo que se quiere llegar a cubrir. Después tenemos la cadena de responsabilidades, que hablamos recién de la subrogación, que hay que ver si, por ejemplo, en un establecimiento rural, el terreno, el campo está a nombre de, por ahí es una familia, está a nombre del padre, y quien explota la actividad comercial del turismo puede ser la hija, o puede ser la esposa, bueno. En ese caso tienen que tener en cuenta las responsabilidades o es alguien que les alquila el campo y después lo explotan. Entonces siempre hay que tener en cuenta esa solidaridad que pueden tener, con lo cual sería importante que cada uno tenga una póliza. Y si no, tendrían que tener en cuenta de incluirlos como coasegurados. Después tenemos la suma asegurada, que ahí yo había visto que las preguntas, un poco por lo que yo estuve hablando, hay que analizar cuál es el patrimonio que hay atrás de la empresa, qué es lo que tienen a riesgo, y también llegar a una suma asegurada razonable que tenga un costo que pueda ser pagable, porque si resulta que en el negocio no les cierra, por ahí tener un asegurado una suma muy elevada, que además tenga una franquicia elevada, a lo mejor les queda
mucho descubierto, con lo cual por ahí la póliza no sería la más adecuada. Entonces por eso hay que analizarlo específicamente cada uno. Yo siempre digo, lo posible, lo probable y razonable tiene que ser el costo de una póliza y de las sumas aseguradas, digamos, razonables. Después tenemos que tener en cuenta cómo hacemos el pedido de una póliza. ¿Cómo funciona esto? Una póliza se hace una solicitud para hacer una cotización. Se presenta, o sea, se completa un formulario con los datos personales, que sería el tomador asegurado, el domicilio, las actividades que realizan, la ubicación del riesgo. Después tiene que indicar las sumas aseguradas y los adicionales de cobertura que, según corresponda, bueno, habrá que incluirlos. Tengamos en cuenta que, a ver, ¿cómo leer una póliza? Tenemos una póliza que primero se hace el presupuesto, les elevan el presupuesto, la aceptación del presupuesto genera la emisión de la póliza y después viene la póliza. Cuando le envían la póliza, tengan en cuenta lo siguiente: una póliza tiene condiciones generales, condiciones particulares y condiciones específicas. Están relacionadas con la solicitud que ustedes hicieron. Primero, las generales son las generales que hablamos antes, que estaban aprobadas por la superintendencia y que tienen que ver con la política de la compañía de aceptabilidad de riesgos. Están las condiciones particulares, que en algunos casos se pueden ampliar las coberturas que se han excluido o que la compañía no tomaba, y están las condiciones específicas, que son las características del tomador de la póliza, ubicación del riesgo y eso. Esa es la forma que tienen las pólizas. Siempre es importante que tengan en cuenta de controlar que los datos de las pólizas estén correctas, ver en las condiciones particulares que estén incluidas todas las actividades que ustedes realizan. En el caso de faltar alguna, o bueno, lo que se hace mediante un endoso, se solicita la inclusión y estaría solucionado el problema. Y después tenemos las condiciones específicas, ya las dijimos. Cómo tener en cuenta, a ver, un segundo, cuáles son las pólizas que aplicamos al turismo. Bueno, ya Alberto había comentado las pólizas que en general son las pólizas en el caso de establecimientos con alojamiento, son las pólizas de integrales, que son multirriesgo, que tienen coberturas de incendio, de cristales, incendio contenido, incendio edificio, robo, inclusive la responsabilidad civil comprensiva. En algunos casos, algunas compañías no le agregan las actividades de turismo aventura, otras compañías sí las incorporan. Todo depende, ya le digo, cómo trabaje cada una. Y después están las pólizas específicas para las actividades aventura, que serían la de responsabilidad civil y de accidentes personales, que son puntualmente las que vamos a hablar ahora. Entonces, vamos, la responsabilidad civil, les voy a leer la determinación de la cobertura y la vamos a ampliar. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado en razón de responsabilidad civil extracontractual que surja de la violación del deber de no dañar a otro, artículo 1716 del Código Civil Comercial de la Nación, en que incurre exclusivamente como consecuencia de los hechos y circunstancias previstas en las condiciones de coberturas específicas adjuntas, que bueno, sería de la póliza, acaecidos en el plazo convenido vigencia de la póliza. El asegurador asuma esta obligación únicamente en favor del asegurado y hasta las sumas máximas establecidas en el frente de póliza. La responsabilidad civil extracontractual, que es la que realmente se está cubriendo, es el acto imprevisto y violento. Lo que no se cubre es la responsabilidad civil contractual. La realidad es, no se cumple, digamos, la extracontractual es lo que sucede imprevistamente al realizar la actividad. Contractual sería, en el caso, por ejemplo, como los médicos. Los médicos tienen una relación contractual con el paciente
y con la clínica, y evidentemente tienen que cumplir ese contrato. Eso es praxis médica y es otro tipo de responsabilidad civil que no es esta. Esta responsabilidad, tengan en cuenta que es responsabilidad civil hacia terceros, habíamos hablado la vez pasada, que es hasta a partir de tercer grado de consanguinidad. No pueden reclamar ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos, ni los cónyuges, ni los dependientes. Los que estén trabajando para la empresa no están amparados por esta póliza. Por eso también tengan en cuenta de cubrirlos por una póliza de accidentes personales en el caso que tengan algún accidente, que tengan alguna lesión o algún daño. Si está cubierta, ampliando la cobertura con una cláusula de contratistas, la responsabilidad que ellos tengan frente a los clientes. ¿Sí? Pero bueno, eso es técnico, que es lo que hay que armar en la póliza. Y después tenemos la póliza base de responsabilidad civil, hay que agregarle cláusulas, que son las actividades que realizan, incendio, rayo, explosión, coberturas adicionales, se puede llegar a pedir una cobertura adicional de responsabilidad civil en exceso de la póliza de vehículos, en la póliza de transporte de automotor. Primero tienen que tener una póliza específica del vehículo, y en exceso de esa póliza pueden llegar a agregar esa cláusula. Digamos que hay otras adicionales como animales domésticos, estampida de animales, suministro de alimentos, medios de elevación. O sea, evidentemente hay que ir analizando cuáles son las cláusulas que necesitan. Después tenemos, en el caso de los seguros de responsabilidad civil, funcionan en indemnización por demanda. ¿Qué significa? Hay una responsabilidad, tienen una demanda por determinado daño que ha sucedido, y evidentemente la compañía tendrá que responder o ser digamos, asumir el riesgo y defender o no. Para ello tendrán que darle los elementos y ver qué fue lo que sucedió y lo que corresponde indemnizar. Después tenemos las pólizas de accidentes personales. La póliza de accidentes personales es distinta a la de accidentes personales, a la de responsabilidad civil, porque indemniza en forma directa, no por demanda como la de responsabilidad civil, sino por forma directa. ¿Qué significa? La cobertura generalmente son muerte por accidente, incapacidad total o parcial por accidente y gastos médicos farmacéuticos por accidente. Puede ser que haya otras coberturas adicionales, como dijo Alberto, que puede haber otro tipo de gastos cubiertos, pero funcionan por demanda. ¿Qué significa? Se presenta la denuncia, se presentan los certificados médicos, historia clínica, gastos producidos en el caso de ese accidente, y la compañía indemniza en nombre del tomador asegurado de la póliza, que sería el contratante. En el caso que a razón o a consecuencia de ese accidente suceda que hay otro daño más allá del mismo asegurado, que es la persona que estuvo cubierto en la póliza de accidentes personales, la póliza de responsabilidad civil se presenta en garantía y será la que hará frente a los otros reclamos. Por eso las dos pólizas son complementarias y no son excluyentes. Porque a lo mejor puede suceder un hecho, tengo un caso, por ejemplo, en Jujuy teníamos una actividad que hacían cicloturismo, después que terminaron de hacer todo un recorrido, una chica estaba sobre la bicicleta, en una zona de declive, con la rueda de adelante, ¿cómo se llama? Con la rueda de adelante hacia abajo, y no tuvo la más brillante idea que ponerse a sacar fotos. ¿Qué pasó? Obviamente soltó el manubrio de la bicicleta y perdió el equilibrio, se cayó y se lastimó. Obviamente que el hecho no fue tan culpable o tan responsable el prestador, porque el prestador lo que hizo es asistirla, llevarla, o sea, esa sí sería su responsabilidad. Pero en ese caso tenía la póliza de accidentes personales, hubo gastos médicos, farmacéuticos que se cobraron, que se presentaron, se presentó la historia clínica y se indemnizó. Entonces, en ese caso funcionó solamente, o indemnizó solamente una póliza.
Pero bueno, tengo el otro caso, por ejemplo, un establecimiento en Tandil que se dedicaba a actividades de turismo. Yo tenía asegurada la responsabilidad civil, ellos tenían asegurados accidentes personales con otro productor. Tuvieron un accidente, fue una señora que se dobló el pie, que bueno, le pagaron los gastos médicos farmacéuticos, y al tiempo les llegó una demanda. Una demanda por ese siniestro. El prestador tenía toda la documentación y solamente lo denunció en una póliza. Yo tengo la precaución de que si las dos pólizas las tengo yo, dejo denunciado el hecho en las dos pólizas. Después se verá cuál es la que corresponde indemnizar, pero de alguna manera es importante que pueden tener alguna demanda con posterioridad. Bueno, me presentaron la documentación, estaba dentro de los términos y la compañía se hizo cargo del reclamo. Ahí está el tema. Entonces digo, no tengan que tener en cuenta de que pueden pasar estas cosas. La póliza base de accidentes personales, hoy en día, o sea, yo las pólizas que pide, por ejemplo, Parques Nacionales, que es quien tiene bastante reglamentado el tema, estaban pidiendo por actividades de alta montaña una póliza de accidentes personales de 750.000 pesos muerte, 750.000 pesos incapacidad por accidente y 75.000 pesos por gastos médicos farmacéuticos. Eso era, si no me equivoco, en el 2019, Cristian, más o menos, cuando sacaron esas sumas. Sí, Sí. 2019. Bueno, tengan en cuenta que esos 750.000 pesos hoy han cambiado la realidad de los valores. Entonces, hay que analizar si realmente es esa suma o habría que analizar si es otra. La póliza de accidentes personales se le llama capitada. ¿Qué significa? Se precompran días de cobertura. Una capita equivale a un día de cobertura. Obviamente este tipo de póliza surgió con las necesidades de las actividades turísticas, porque un turista obviamente puede ir 1, 2, 3, una semana, pero no va a estar toda la vida. Entonces la forma de poder darles amplia cobertura y que el costo de la póliza, o el costo final que le sirve al prestador, sea un costo accesible, obviamente se cubren los días de cobertura. ¿Cómo funciona esto? La póliza es una póliza anual, se precompran días de cobertura que se llaman cápitas, por supuesto que hay un mínimo de cantidad de cápitas a comprar en un año, que las pueden consumir en un año. Estas cápitas tienen un costo. Depende de la cantidad que compre de entrada, obviamente si es un prestador que tiene un flujo, recién está iniciándose y tiene un flujo, bueno, comprará la mínima, pero bueno, a partir de determinada cantidad de cápitas puede tener un costo más accesible. Obviamente quienes ya tienen un flujo digamos, de pasajeros tendrá un costo un poco más económico. Se compran esas cápitas, se paga a la compañía. ¿Y cómo va a consumir las cápitas? Antes de la salida tendrá que mandar una planillita que es facilísima con un Excel, se pone el número de póliza, el nombre del asegurado y el número de planilla. La planilla la van a poner correlativamente ustedes a partir de la salida, o sea, hoy mandan la 1, mañana la 2, pasado la 3. Eso, ¿cómo queda sentado en la compañía? A ellos le queda registrado el día y la hora que recibieron el mail, pueden mandarlo el sábado, domingo, cuando quieran, y eso le da la cobertura. Obviamente que hay casos particulares, que eso se analiza específicamente en cada uno, porque hay lugares y situaciones que en el filo de la montaña, en Villa de Merlo, no tienen cómo mandar un mail en ese momento. Entonces, bueno, buscamos la alternativa, le damos la solución para que pueda llegar a tener digamos, a los pasajeros cubiertos. Obviamente, a partir de eso, podemos decir que las pólizas son de fácil administración. Bien, a ver, un segundito. Lili, no Sí. quiero cortarte, pero estamos cerca del tiempo, así damos un lugarcito a contestar las 150 millones de preguntas que nos están dejando. Bueno,
Bueno, perfecto, listo. Bueno, era eso entonces. Bueno, a ver, entonces, sí, un temita, que no lo dije al principio. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. La póliza de responsabilidad civil es una póliza por demanda. Cuando una empresa ya está establecida, obviamente está inscrita, tiene un quit, etcétera, etcétera. Pero me pasa que a veces me llaman prestadores y quieren hacer una póliza de responsabilidad civil o quieren hacer un seguro y no tienen un quit. Obviamente, no están cumpliendo con una obligación legal y convencional cuando están ejerciendo una actividad de comercial, que es el turismo. Entonces, ya Cristian lo mencionó, yo también lo tengo que mencionar. Por favor, consulten a un contador e inscríbanse para poder contratar una póliza de responsabilidad civil. A veces la póliza de accidentes personales, cuando es un grupo se puede llegar a contratar un tomador porque es un grupo que se contrató, pero en general, cuando están haciendo una actividad comercial, siempre tienen que tener un quit. Arranquen por eso, porque si no la póliza no les va a dar cobertura porque ya no están cumpliendo con una obligación legal y convencional. Entonces, me gustaría que me cuenta, y otro de los temas, lo que tienen que analizar cuando lean una póliza son las exclusiones. Hay una exclusión que generalmente todo el mundo piensa que está cubierto y que ya lo habíamos dicho la vez pasada y que, bueno, fue un motivo de asombro. La mordedura de animales, picaduras de animales, contagios de enfermedades no están cubiertas por la póliza de responsabilidad civil y por la de accidentes personales. Hoy en día tenemos el problema del COVID. En algunas provincias al principio pidieron que se consigan los seguros por COVID. A ver, lo que estaban necesitando era una asistencia al viajero que contemple la necesidad de COVID. Me costó mucho conseguir compañía o empresa de asistencia al viajero, que no es una póliza de seguros, digamos, reglamentada por la Superintendencia de la Nación, es una empresa de servicios. Conseguí una compañía que sacó un producto en conjunto con una asistencia al viajero. La vende la compañía, pero tienen un acuerdo, no importa cuál es, pero digamos, hacen un seguro específico para lo que es la cobertura de COVID. Entonces, eso es lo único que podría llegar a COVID con la necesidad que hubo en el mercado y que se sacó, digamos, en conjunto con una empresa de servicios que lo comercializa una compañía de seguros. Pero lo que es las coberturas básicas de accidentes personales y responsabilidad civil que estamos hablando, no está cubierto el COVID. Bueno, me gustaría que me vayas haciendo las preguntas, así enfocamos más en la necesidad de... Bien, me tomé el atrevimiento de algunas ir respondiéndolas en privado, porque a medida que vos ibas hablando, se iban contestando solas. Acá hay una súper fácil de responder, que soy agente de viajes y organizo salidas grupales de trekking y senderismo. Incluye en las salidas un seguro de asistencia al viajero para deportistas de no voy a dar el nombre. Me uní tarde a la charla. Lo que pregunta puntualmente es, ¿me quedo tranquilo con esta póliza o debería tener alguna otra cobertura? No, tendría que ver qué es lo que compró, pero bueno, evidentemente hablemos de la responsabilidad la asistencia al viajero, la típica la asistencia al viajero, bueno. no quiero dar el nombre. No, está bien, pero ¿la contrató quién? ¿El pasajero o la contrató él? Bueno, ahí está el punto del interés asegurable. Si el pasajero se contrata su póliza o su asistencia, él se la está contratando. Ahora, el prestador turístico o el guía o la empresa de turismo tiene su responsabilidad. Entonces, sería conveniente que él tenga su póliza de accidentes personales y de responsabilidad civil por todas las actividades que realiza. Un punto, esto me lleva a otro tema. En general, quienes contratan estas pólizas son los que están obligados por el
por quien tiene el poder de policía, que puede ser parques nacionales, pueden ser municipios, provincias que estén bien reglamentadas. Hay algunas que ya están reglamentadas, hay otras que todavía están en proceso de reglamentación. Pero en realidad les cabe a todas las empresas de seguro el riesgo y la necesidad de cubrir a la gente, porque el interés asegurable lo tienen todas. Les pasa algo a alguno de sus pasajeros y evidentemente hay una responsabilidad que van a tener que responder. Entonces, el costo de las pólizas, llevado en la cantidad y en el volumen, no es tan, digamos, no incide tanto en lo que es el negocio. Entonces, hay que analizar en esos casos qué es lo que necesitan y que tengan en cuenta que más allá de que no se los exijan, la necesidad la tienen. Sí. Bien. Perdón, no sé si te interrumpí, Lili, o No, seguimos con otra. está perfecto, sí, sí. Bien, acá hay una pregunta que, nada, no es la primera vez que la escucho y se repite en muchas charlas, sobre todo en cursos de gestión de riesgo, que es ¿qué grado de responsabilidad tiene un municipio por promocionar actividades y servicios turísticos no habilitados ni avalados por una legislación local? ¿Sí? Entiendo que es la parte jurídica, ¿no? Pero obviamente quien tiene el poder de policía, y corregime si es que me equivoco, tiene su responsabilidad. Es quien permite o quien reglamenta cómo se realizan las actividades. Es lo mismo que se haga una fiesta clandestina. Bien, a ver, acá, digamos, esta es digamos, la complejidad que tiene es, bueno, yo por ahí mi municipio no tiene una reglamentación específica, pero por ahí sí mi provincia, ¿sí? Y si mi provincia no la tiene, yo tengo que estar siempre en línea con la legislación vigente, ¿sí? Si no hay una reglamentación puntual sobre esa actividad, pero no está prohibida, voy a tratar de acotar un poquito más. Está claro, está claro. Si no hay una habilitación puntual sobre X actividad, pero no está prohibida, ¿se puede contratar seguros de responsabilidad civil o seguros de accidentes personales? La armé un poquito más porque si está prohibida, obviamente no podés asegurar algo que está prohibido. Ese es el punto, ese es el punto. Hay municipios, hay localidades que todavía no tienen reglamentación, se han comunicado conmigo y tenían la preocupación de cómo hacer la reglamentación, hay otros que ya han reglamentado. Pero bueno, hay una realidad, hay un hilo muy finito de lo que la compañía va a responder o no frente a lo que pueda llegar a suceder. Estamos hablando de por ahí actividades de demasiado riesgo. Por ahí, si vos me decís un trekking en llanura, no creo que si no hay habilitación que no le vayan a tomar el riesgo. Obviamente estamos hablando en actividades que puedan tener un riesgo, hablemos de una ascensión, de una escalada, pero bueno, de todas maneras, sí siempre tienen que tener el aval de la actividad. Y también tener en cuenta lo que hablamos para minimizar los riesgos, de ver la ley de higiene y seguridad, en el caso de las actividades aventuras, los elementos y los instrumentos que tienen, o sea, cuáles son las medidas de prevención. O sea, siempre tienen que buscar un eje que les dé el aval de trabajar correctamente, pero teóricamente lo que está fuera y no está reglamentado, ya te digo, si no hay poder de policía, obviamente lo podrán hacer, a menos que sea algo que la compañía no esté de acuerdo con tomar ese riesgo. Bien. A ver, esta es más simple. ¿Hay un seguro diferenciado entre un seguro para senderismo y un seguro para un servicio de trekking por un camino de alta montaña o un poco más complicado?
No, básicamente, digamos, eso tiene que ver, ya te digo, con lo que se vaya a declarar en la póliza, la zona de riesgo que va a estar trabajando, porque puede ser que trabaje en Mendoza, puede ser que trabaje en San Juan, y hay otros que trabajen en La Pampa, para darte una diferencia, pero lo establecen en la póliza, eso no sería un inconveniente. Bien, acá me ¿Sí? dicen, El como agente... tema, perdón, el tema sería en las ascensiones, modalidad de trekking sin la utilización de las manos. Tengamos en cuenta que las actividades turísticas tienen un riesgo limitado. No me digas que para turismo se quiera cubrir una ascensión o una elevación de una pared de 200 metros. No. Puede cubrirse una palestra de 10, 12 metros, depende, ya te digo, las políticas de aceptación de las compañías, pero digamos, básicamente hay que analizar el riesgo y ya no sería turismo, sino sería actividad deportiva. ¿Sí? Ya son otro tipo de pólizas que se tendrían que aplicar. Hablemos lo turístico acá. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, buenas tardes, como agencia de viajes, si el prestador se niega a contratar el seguro, ¿puede la agencia asegurar la actividad? Lili, meto la cuchara un segundo y te dejo responder a vos. Mi recomendación como abogado, a vos, agente de viajes, que contrata o subcontrata actividades, es, si vos a tu prestador le pedís un seguro y tu prestador no te lo da, o vos a tu prestador le pedís que te muestre las actividades, las habilitaciones, y no te las quiere dar, cambia de prestador porque vas a ser Exacto. solidariamente responsable. ¿Sí? Vuelvo a la pregunta, Lili. ¿La agencia puede asegurar esa actividad? Sí, puede y debe, tendría que estar asegurado, obviamente, pero de alguna manera lo que yo le planteaba antes es la cadena de responsabilidades. Si ese prestador no tiene póliza y lo tiene la agencia, y en realidad puede haber una solidaridad en la responsabilidad de un porcentaje o no, pero hay una exclusiva responsabilidad del prestador, la compañía tiene derecho a repetir contra ese prestador. Entonces, tengan en cuenta esto. Y los prestadores tienen que regularizarse, porque si no, en definitiva, se está trabajando fuera de lo reglamentario. Pero sí, la agencia debe tener su póliza con las actividades. Eso es lo que yo había mencionado antes. Creo que, Cristian, ¿estás? Sí, estoy. Bueno, no te veo. Está. Se Me me cambió la escondí un pantalla, ratito. perdón. No, me cambió la pantalla y no los veía. Ya está, a ver, sí, ahí está. Bueno, Sí, a ver, sí. nunca pasó un accidente, pero trabajo en una zona que fácilmente puede pasar en las yungas de Jujuy, zona montañosa, bla, bla. ¿Cuánto creen que es recomendable para suma asegurada que tendría que contratar? Es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿viste? Todos, ¿Y por todos. cuánto aseguro, Lili? ¿Qué te parece? Bien, a ver, habría que analizar el caso en particular. Yo no te puedo tirar una suma así, yo lo que te puedo decir es, te hice un comentario de unas sumas aseguradas que estaban pidiendo parques nacionales que hoy debe ser distinta, o tendría que ser distinta, con respecto a accidentes personales. Con respecto a responsabilidad civil hay que analizar el patrimonio que hay atrás y lo que tienen ellos para responder frente a un daño que sean responsables. Entonces, hay que analizar cada caso en particular. Si vos me estás hablando de un establecimiento que tiene alojamiento, que tiene un patrimonio importante, obviamente la suma asegurada tiene que ser más importante. Si vos me decís un prestador que no tiene un patrimonio importante atrás, bueno, podría buscar alguna alternativa, pero yo te dije antes, lo posible, lo probable y lo razonable. Entonces, arranquemos con un presupuesto y después vamos viendo, según sus posibilidades, pero no me vayas a pedir una póliza de 100.000 pesos, porque una póliza de 100.000 pesos no te sirve para nada. Bien, a No ver, sé si estoy clara. no, traje la pregunta a la mesa nuevamente porque creo que es Sí, la que pregunta de vamos, todos. lo dijiste vos, en el comienzo de la charla lo dijo Alberto también, y esto lo resalto yo también, hubo varias preguntas que fui respondiendo, que es básicamente
cada prestador y cada prestación es un mundo particular que requiere un contrato particular y requiere un tratamiento en particular, y que esa póliza sea armada a medida. Exacto. Si yo te digo, Lili, ¿vos asegurás kayak? Sí. ¿Y qué debería tener una póliza de kayak? Y la respuesta de Lili va a ser, mirá, una cosa si trabajás en el Paraná, otra cosa si trabajás en los lagos de Patagonia, otra cosa es si trabajás en Misiones, ¿no? Entonces, es súper, súper importante esta asesoría, este acompañamiento, este consultar con profesionales que nos puedan armar ese traje a medida que necesitamos nosotros para estar más cuidados. Estamos acostumbrados o se está poniendo de moda hace ya un tiempo que escuchamos de la sustentabilidad y la sustentabilidad. La sustentabilidad jurídica de una empresa también es muy importante. Y la parte de seguros es un punto clave. Otra pregunta de nuevo sobre si yo ya tengo un emprendimiento que está funcionando y todavía no tengo quit. Si vos tenés un emprendimiento, tenés una empresa, tenés un desarrollo comercial, si tenés un desarrollo comercial, saca el quit, en 24 horas lo sacás online. Perdón que sea tan vehemente y tan pesado o tan fuerte en estas cosas, pero es clave, es clave. Sos empresario, te guste o no te guste, tengas 2 kayaks o tengas 16.000 personas al año pasando por tu actividad, sos una empresa de turismo en la naturaleza, sos una empresa de turismo rural, fuiste un campo toda la vida, te estás reconvirtiendo, llama a tu contador, en 5 minutos se mete en la página de la AFIP y te cambia, Agrega la actividad, claro. te agrega la actividad. Entonces, un poco también esta idea de estos webinars es tomar conciencia de dónde estamos parados y apropiarnos de nuestras actividades y crecer. Y esta pandemia a nivel mundial ha demostrado que nuestro sector va a ser, no me gusta decir beneficiado, porque beneficiado no hubo nadie en esta pandemia, pero la gente se está empezando a animar mucho más y está empezando a pedir mucho más estar al aire libre. Bueno, nos tenemos que poner los pantalones largos, los que todavía no los tenemos, y empezar a jugar con las reglas que está pidiendo el mercado. ¿Sí? Vamos con la última y les pido 1000 disculpas las preguntas que se quedaron afuera, pero no me quiero pasar mucho del horario pautado. Han sido un montón de preguntas, el tema es súper interesante. Seguimos a través de CAME abiertos para darles una mano, para ir respondiendo, ¿sí? Sí, bueno, también quedo abierto, que después les vas a facilitar a mi mail, que me hagan las consultas que necesiten. Cuando no estuviste viendo la pantalla, Lili, recién estaban tus datos ahí, como no te quise interrumpir, pero bueno, si alguno quiere tomar los datos de Lili, ahí están. Desde CAME siempre estamos abiertos a recibir consultas y poder acompañarlos. Tengan en cuenta, me mandan un WhatsApp, me dan sus datos y yo me comunico, yo los llamo, no tengo ningún inconveniente, o me llaman ustedes. Eso no hay problema. Bien, acá hay un tema que me gustaría cerrar con porque la pregunta fue súper, súper puntual. Y por otro lado, yo sé que ahí atrás de la cámara está Claudia Mansur, que es una gran amiga, y hizo una pregunta súper puntual. Clau, cuando quieras hablamos y te contacto con Lili para responderte tu pregunta, pero me parece que es demasiado avanzada requiere más tiempo que una respuesta rápida acá. Acá hay tuve un caso de siniestro con turistas y el seguro ante la declaración me decía que si el guía estaba en relación de dependencia como para cubrirme. Reformulo la pregunta. El seguro le decía que para cubrirse tenía que tener al guía bajo relación de dependencia. La pregunta es, ¿esto es lícito?
Hay que analizar el contrato de la póliza, o sea, si en el aire no te lo puedo responder. Habría que ver si dentro de las condiciones de la póliza, porque las condiciones generales de las pólizas excluyen todo, ¿sí? Dicen esto no está cubierto esto, y esto no está cubierto. Hay cláusulas adicionales, que ya las mencionamos, que son las cláusulas específicas de la póliza, que pueden ampliar a cosas que decían que no las generales, las pueden ampliar y se pueden cubrir en las particulares. Eso depende, ya te digo, de las contrataciones de las pólizas. Ahora, habría que leer esa póliza y analizar si está expresamente excluido. Pero si es alguien que subcontrata, habría que ver si no está excluido, tendría que cubrirlo, pero hay que leer la póliza, no hay otra. Vos como abogado, ese, digamos, sería tu parte, ¿no? Vuelvo de nuevo a lo mismo, lo dijo Alberto cuando empezamos, lo dijo Liliana varias veces, lo repetimos hace 5 minutos, es lean las pólizas, asesórense bien, cuéntenle toda la operativa a su promotor o a su compañía de seguros. ¿Para qué? Para asegurarse de lo que ustedes están brindando está cubierto. ¿Sí? Sí, además, perdón, te interrumpo. Dale, Lili. Que si hay situaciones que están limitadas y que no hay forma de cubrirlas, decirles y explicárselas antes que nada. Entonces, de alguna manera, están preparados o arman su operatoria de prestación del servicio sabiendo las limitaciones de cobertura que tienen. Porque también puede ser que haya cosas que haya un límite, ¿sí? Perfecto. Y bueno, lo importante es tienen que leer las exclusiones de las pólizas. Cuando llegan a la parte de las exclusiones, si no está incluido en las condiciones particulares, está excluido. Todo perfecto. lo que no esté expresamente excluido está cubierto. Vamos a ir terminando acá, ya son pasaditas las 7:30, no nos queremos pasar demasiado del tiempo. Quiero agradecerte, Liliana, nuevamente por acompañarnos. Nosotros dos seguiremos hablando todos los días y trabajando juntos un montón. Quiero agradecer a Came nuevamente por este espacio y contarle a todos los participantes que esta presentación fue grabada y no sé, Seba, si es mañana, pasado o en estos próximos días, la vamos a estar subiendo a redes, la vamos a estar compartiendo vía mail para el que se tuvo que ir temprano o el que la quiera volver a ver, y ni hablar de que tanto yo como Liliana, como el resto del grupo que trabajamos constantemente en CAME, estamos abiertos para evacuar consultas, estamos abiertos para acompañar y seguir generando herramientas específicas para el sector. Seba, muchas gracias, te paso la palabra. Muchas gracias, Bueno, gracias a todos. No, gracias a todos ustedes. ¿Nos escucha? A ver. Perfecto, Seba, se escucha perfecto. Bueno, gracias a todos ustedes por estar, por compartir. La verdad que estuvimos continuamente más de 200 personas constantes, muchas consultas, muchas preguntas, y eso nos hace sentir de que el tema es interesante, es muy rico, y seguramente en el transcurso de estos 2 o 3 meses vamos a volver a compartir un estilo de estos webinars que viene organizando CAME Turismo. Así que agradecerle, por supuesto, a toda la gente de técnica de CAME, al Instituto Asegurador Mercantil, en la palabra de Salvador Femenías y de Alberto y de Cecilia, pero bueno, agradecerle el acompañamiento, por supuesto a Cecilia y vos como coordinador de todo esto. Así que bueno, los vemos en la próxima, y mañana a la tarde ya va a estar subido en redcame.org.ar toda la presentación, para que lo puedan volver a disfrutar o ver cuando deseen o sacarse algunas dudas. Así que de ya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos.